Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Gloria al Señor. Me gozo de verles a todos en esta mañana. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, el verso 21, 22 y 23. Dice el Señor en su palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eterno Dios que estás en los cielos, hoy venimos a este lugar con el deseo de adorarte, de exaltar tu nombre, de glorificarte, porque tú eres el Dios soberano, digno de ser honrado, digno de alabanza y de adoración, de exaltación. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das en esta hermosa mañana. Gracias por tu pueblo que ha venido a esta escuela dominical. Enséñanos y háblanos a través de tu palabra. Recuérdanos, Señor, lo que debemos hacer cada día para poderte agradar, para poder hacer tu voluntad. Recuérdanos en esta hora tu santa palabra, maravilloso Dios, y ayúdanos para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Una porción de la palabra bien conocida, donde el Señor Jesucristo habla a las multitudes que le seguían y a sus discípulos que Él estaba capacitando para que después de que Él partiera de este mundo, siguieran llevando el mensaje por todo el mundo. Había gente que se jactaba de decir creer en Dios, pero realmente no hacían lo que Dios ordenaba en su palabra. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si nosotros analizamos el significado de esa palabra Señor, nosotros la pronunciamos continuamente, pero más sin embargo no entendemos lo que quiere decir Señor. Y esa palabra quiere decir amo, quiere decir dueño de una persona, dueño de alguien. Cuando alguien es dueño de algo, dispone de ese algo a su manera. Si nosotros le decimos Señor, estamos diciendo tú eres el dueño de mi vida, pero más sin embargo no hacemos lo que Él nos manda. ¿Sí ve? Entonces por eso el Señor hace mucho énfasis en esa frase: no todo el que me diga Señor y vuelve y lo repita Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy queremos meditar en la palabra del Señor acerca de algunas partes, algunos puntos importantes de lo que quiere decir la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Capítulo 24 de San Mateo. Vamos a mirar allí algunos textos de la palabra del Señor. Capítulo 24. Amén. El verso 42. Dice allí la palabra del Señor, palabras del Señor Jesucristo cuando Él estaba hablando a las multitudes y estaba hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era el tiempo? ¿Qué señales habrían cuando fuera su venida? Y dice allí: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Usted sabe cuándo viene el Señor Jesucristo a levantar la iglesia? No sabemos. Nadie lo sabe. En muchas ocasiones ha habido gente que ha puesto fechas, pero lamentablemente se han equivocado.
porque el mismo Señor Jesucristo aquí lo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el mismo Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. Solamente el Padre Celestial sabe cuándo es ese momento exacto. Como decía nuestro pastor al comienzo del devocional, Dios ha establecido un día exacto en que cada uno de nosotros vamos a dejar de vivir aquí en la tierra. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No lo sabemos. Al igual que la venida del Señor Jesucristo, no lo sabemos. Pero que está establecido exactamente con fecha y minuto y día exacto, eso está establecido por Dios. Por eso, amados hermanos, la importancia de lo que dice ahí el texto: velad, estad pendientes, vigilemos por nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros en la relación con Dios, en la obediencia? ¿Cómo estamos nosotros en hacer la voluntad de Dios? Para que cuando ese día acontezca, nosotros nos podamos ir con Él. Dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Gloria a Dios. Capítulo 25, verso 13. Esa misma frase está allí en ese texto. Dice: velad, pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, ha de venir. Hoy en día nosotros somos conscientes de que está más cerca el día del rapto de la iglesia que cuando creímos. Amén. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, dice que muchos ignoran voluntariamente que el Señor va a venir a levantar su iglesia. Porque mucha gente dice: desde tiempos antiguos hemos venido oyendo eso, de que Él va a venir, y no ha venido. Pero el apóstol escribe y dice: Dios es paciente, Él no retarda su promesa. O sea, en otras palabras, a Él no se le olvidó que iba a venir, sino que Él está esperando con paciencia que todos procedan al arrepentimiento para ser salvos. Yo siempre hago la pregunta, y me la hago personalmente: si el Señor Jesucristo viniera en este momento a levantar su iglesia, ¿nos vamos con Él? Y si no, ¿para qué queremos que venga? ¿Sí ve? O sea, si Él viniera, si fuera exactamente el momento de que el rapto de la iglesia sucediera aquí mientras estamos en este culto, el Señor viniera a levantar su iglesia, ¿todos los que hay aquí nos vamos con Él? Y si alguno se quedare, ¿por qué decía que esperaba la venida del Señor? ¿Para qué? ¿Para quedarse? ¿Sí ve que Él es paciente? Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos y nos vayamos con Él. Pero para ello es necesario velar. Esa palabra velar es estar pendiente de nosotros mismos. Porque en muchas ocasiones nos preocupamos por qué hace fulano, qué hace mengano, qué hace el de allá y qué hace el de acá, y nos olvidamos qué hago yo. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Porque es que las cuentas tenemos que dárselas a Dios personalmente. Velad, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Él me manda o estoy haciendo lo que Él no me ha mandado a hacer? Entonces, vamos a mirar en capítulo 13 de San Marcos. Gloria al Señor. Marcos capítulo 13, el verso 34. Para leer un poco de más atrás, el verso 30 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de guerras, de rumores de guerras, de la higuera, del Hijo del Hombre, bueno, una cantidad de cosas. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Observe, amados hermanos, que para aquellas personas que tal vez dicen o piensan que eso no es cierto, que eso no va a pasar, que no va a haber ningún rapto de iglesia, que no se van a ir los evangélicos, cristianos, aquí dice que el cielo y la tierra podrá pasar, pero lo que el Señor dijo, eso se cumple, ¿verdad? Entonces dice el verso 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Sí ve que ni el Señor Jesucristo sabe cuándo será que viene a levantar la iglesia? Solamente lo sabe el Padre Celestial. El Señor Jesucristo simplemente está esperando el momento en que el Padre le diga: hijo, ve a buscar los salvos, los que se acogieron a mi palabra, los que te aceptaron como Salvador, vaya y tráigalos. Solamente el Padre sabe. Y dice ahí la palabra del Señor: mirad. Esa palabra mirad es personal, ¿cierto? Cada uno de nosotros debemos de mirar. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso no lo sabemos. Y luego sigue el texto que leyó la hermana, dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y el verso 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y el Señor termina este pasaje ahí, dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Es una parte importante y es una frase, una palabra importantísima en la vida de nosotros como cristianos. Velad. Estar listos, estar preparados. ¿Por qué la importancia de estar preparados? Porque no sabemos a qué hora sea eso. Ahí dice que puede ser al canto del gallo, o sea, en la madrugada. Puede ser al mediodía, puede ser en la noche. O sea, ¿cuánta gente se acuesta bien y se levantan cadáveres? ¿Cierto? O sea, amanecen cadáveres. No se levantan porque ya es cadáver. Amén. Pero cuando amanece el día, ya no existe. Pero, ¿y sería que esa persona estaba preparada para que la muerte lo sorprendiera mientras dormía? Pienso que no. Entonces, amados hermanos, esto es una advertencia para cada uno de nosotros, porque el texto que leemos al comienzo de San Mateo 7:21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que usted y yo velemos, estemos alerta, estemos preparados, estemos listos, para cuando sea ese momento, nos podamos ir con Él. Como dice el apóstol Pablo, no nos alejemos de Él avergonzados. Gloria al Señor. Vamos a mirar otro texto de la palabra del Señor, capítulo 14, verso 38. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Se refiere a la parte de nuestra vida personal, la vida espiritual que tenemos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación se presenta a nosotros. En una ocasión alguien dijo: no estamos exentos de que un pajarillo quiera volar alrededor de nuestra cabeza y posar ahí. Y de pronto, al posar allí, de pronto hacer como especie de su nido para poner sus huevitos ahí y sacar sus crías, ¿cierto? Porque de pronto ve el manojito de cabello ahí como bonito para hacerlo. Él puede hacer eso, pero el problema es si la persona a la cual el pajarito llegó le da la oportunidad de hacer el nido, colocar sus huevos y sacar sus polluelos. ¿Sí ve? Entonces, lo mismo está, no estamos exentos de ser tentados, de que venga la tentación, de que venga el deseo de nuestra carne. El problema es si yo cedo a la tentación y le doy lugar a que esa insinuación me haga caer. Entonces, por eso dice: velad y orad para que no entréis. ¿Sí ve que es que se entra, la tentación llega, pero yo soy el que doy el paso a entrar? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿Cuántas veces nuestro espíritu allá internamente nos lleva como a buscar de Dios, como a ir a la oración, como a ir al clamor? Pero la carne es débil.
Y la carne dice, no, pero se va a poner a orar a esta hora. Está cansado. Acuéstese, descanse, que mañana tiene que seguir trabajando. ¿Y qué hacemos muchas veces? Decimos, verdad, estoy cansado, mañana oro. ¿Sí ve? Entonces, el Espíritu está dispuesto a que saquemos el rato para orar, para estar en comunión con Dios, para velar, como dice ahí la palabra, pero la carne es débil, y al ser la carne débil nos domina. Lo mismo pasa en la parte cuando somos tentados, cuando somos inclinados al pecado. Ahí está la inclinación, ahí está el deseo, pero el Espíritu dice, no lo haga. Pero la carne es débil y le dice, no, pues complázcame, porque quiero hacerlo. Entonces, la parte está, más hermanos, en que la orden es velad y orar, para que no entréis en tentación. Gloria al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. El verso 13. Velad. ¿Sí ve que vuelve la misma frase? Al comienzo del Evangelio de San Mateo dice, velad porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. Está hablando del rapto de la iglesia. Allí donde leíamos en Marcos, capítulo 14, verso 38, está la misma frase, velad, y agrega una nueva, orar, para que no entréis en tentación. O sea, es la parte personal de nuestro comportamiento y nuestro testimonio. Aquí el apóstol Pablo en esta carta dice, velad y estad firmes en la fe. Usa la misma palabra para permanecer firmes en lo que hemos oído, en lo que nos han enseñado, en lo que nos han instruido durante todo el tiempo. Estad firmes en la fe. Que nada nos mueva de allí. Que no venga una secta nueva, que no venga alguien de pronto, aún un familiar con una creencia diferente y le diga, mire, es que es por aquí donde hay que seguir, es esta la nueva secta, es el nuevo camino, y fácilmente lo vaya a mover de su fe. Por eso, al estar velando, quiere decir que su fundamento está puesto en Jesucristo, en su palabra, en la doctrina, en lo que está escrito allí en la palabra, y nadie lo va a mover de ahí. Pero si se descuida usted puede ver que hay mucha gente que ha vivido años en las iglesias de sana doctrina y de un momento a otro cuando usted dice, uy, se fue para tal parte, se fue a congregar, está congregándose en tal denominación, y por la palabra uno sabe que es una denominación de error, por la doctrina. Y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí con esa persona? ¿No había oído el evangelio verdadero? ¿Qué pasó? No veló. O sea, no estaba velando en su fundamento, no estaba cimentado en la palabra y fácilmente se desvió. Por eso la palabra dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Sabemos, amados hermanos, que la vida cristiana no es fácil, ¿cierto? Hay oposición, hay dificultades, hay momentos de desánimo. Hay momentos en que por diferentes circunstancias tal vez se tenía puesta la mirada, digámoslo así, en una persona y esa persona falló y dicen, no, pero si falló ese, pues, ¿qué podrá hacer de mi vida? Y mengua en la vida cristiana y tal vez desfallece. Hay momentos difíciles, hay momentos de prueba, de oposición, de tentación, pero ahí es donde dice la palabra del Señor, debemos de portarnos varonilmente, o sea, con arranque, o sea, bien parados en la raya, como se dice, gloria al Señor, parados en la brecha. Por eso dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Hay que esforzarnos, las cosas no son fáciles, amén. En la parte material, en la parte cuando una persona quiere salir adelante en su negocio, en su empresa, en su trabajo, debe de esforzarse. ¿Cuál trabajo es fácil de realizar? Mucha gente, hablando por ejemplo del pastor o del líder, dice, no, pues el pastor se le gana la plata fácil. No es sino pararse allá y hablar, ahí la gente le ofrenda y le diezma. En una ocasión, trabajaba en zapatería cuando vivía en Cúcuta, y había un compañero de trabajo también que tenía ese concepto. Y yo le dije,
Si usted cree que la vida y el pastor, o sea, la vida de un pastor y el pastor se gana la plata fácil, ¿por qué usted no deja de trabajar, de matarse aquí en lo que usted está haciendo y se mete de pastor? Gánese la fácil también. Si usted dice que la vida de un pastor es ganarse la plata fácil, ¿para qué se mata usted trabajando en esto? Pues métase de pastor y gánese la plata fácil. Pero como es que eso no es de todo mundo, ¿sí ve? Eso es del que Dios tiene misericordia y llama y lo pone a desempeñar ese trabajo. Y no es fácil, ser pastor no es fácil. Hay que lidiar, si hay 20, hay que lidiar con 20 genios, 20 caracteres. Si hay 100, pues imagínense ustedes más. Amén. O sea, hay que lidiar con personas y eso no es fácil. Gloria al Señor, solamente Dios que da la gracia para poder realizar el trabajo. Y dar el mensaje, hay que sacar el tiempo para orar, para pedir de Dios la dirección, para escudriñar, para entender, para repasar, para poder hablar al pueblo. Entonces, es un trabajo. Amén. Que no se está muriendo machete para ganarse la plata o pegando ladrillos o algo, pero es un trabajo también. Por eso el apóstol Pablo dice que el que predica el evangelio, viva del evangelio, porque es que es una labor, es un trabajo que se desempeña, de instruir, de enseñar, y aparte de eso, de mantener la persona que está ahí, de mantener la integridad, de mantener el testimonio para darle ejemplo a la gente. Entonces no es fácil. O sea, una persona que enseña, que predica, un pastor, un líder, debe de esforzarse más porque tiene que ser el ejemplo de los demás. Entonces, por eso dice, esforzados y portados varonilmente. O sea, es un trabajo el cual requiere esfuerzo. Gloria al Señor. Pero ahí está la palabra velad. Es un llamado que Dios nos hace a todos. Efesios capítulo 6. Gloria al Señor. Estamos mirando que dentro de la voluntad de Dios está velad y orar. Efesios capítulo 6, verso 18. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al decir velando en ello, quiere decir que hay que mantener esa parte de la oración continua. Por eso dice ahí la palabra del Señor, orando en todo tiempo. Ahora, no es que usted a toda hora tiene que estar con los ojos cerrados y con las manos alzadas y va por la calle orando a grito entero, no. O sea, hay que mantener en la mente esa comunión con Dios. Usted puede estar haciendo su trabajo, su labor en el hogar o en la empresa o en el negocio que usted tenga y su mente puede estar conectada con Dios orando por una necesidad, orando por una persona, por la salvación de alguien, por la prosperidad, por la familia, etcétera. O sea, hay una comunión permanente con Dios. Por eso dice allí la palabra, en todo tiempo, y observe que hay dos frases allí, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice ahí la palabra del Señor, y velando en ello, con toda perseverancia. ¿Qué es perseverar? Continuar, o sea, hacerlo seguido, sin hablar. Y viene a mi mente la parte donde el Señor Jesucristo en San Lucas hablaba de una mujer viuda que dice que iba continuamente donde un juez, un magistrado, o sea, una autoridad, y le decía, le tocaba allí a su consultorio y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y este hombre no le ponía cuidado. Para él la súplica de esa persona era insignificante. Pero más sin embargo ella insistía, todos los días iba allí y le decía, hazme justicia de mi adversario. Usted es la autoridad máxima en el pueblo. Y si usted no me ayuda, ¿a dónde acudo? Y seguía insistiendo hasta que este hombre dijo, verdaderamente esta mujer insiste, voy a hacerle justicia. O sea, le ablandó el corazón. Al comienzo el corazón era duro, no la oía siquiera, pero de tanto insistir ella, el hombre cedió y le hizo justicia del adversario. Y el Señor dice,
¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial a sus hijos que claman a Él cada año? Continuamente, o sea, día y noche. Por eso el apóstol dice allí, velando en ello con toda perseverancia y súplica. O sea, hay que seguir, hay que perseverar en la oración. Si usted tiene una petición delante de Dios y ha orado tal vez 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, qué sé yo, o sea, el tiempo que sea, y no ha visto respuesta, no afloje. Hay que seguir. Hay que perseverar en la oración continuamente hasta ver la respuesta. Y si el Señor se lo lleva para el cielo y no vio la respuesta, de seguro que la familia va a ver la respuesta de su oración. Porque Dios es fiel. Amén. Hay ocasiones en que Dios responde a la oración y momentáneamente, ahí, inmediatamente. Hay ocasiones en que el Señor se demora. No porque Él no haya oído la oración, sino porque Él quiere poner a prueba nuestra insistencia, nuestra fe. Entonces hay que perseverar, dice allí la palabra del Señor, orando en todo tiempo. Sea tiempo de alegría, sea tiempo de regocijo, sea tiempo de dolor, sea tiempo de angustia, de tribulación, de soledad, de tristeza, de enfermedad. El tiempo que sea, orar en todo tiempo y velad en ello. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, dentro de la voluntad de Dios está velad. Primera de Pedro capítulo 4. Gloria al Señor. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios, estar en sus cabales, en sus 5 sentidos, no permitir que nadie lo desvíe de la parte céntrica que es hacer la voluntad de Dios. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, cada uno de nosotros sobrios, estar en su juicio, estar velando, y velad en oración. Si nosotros somos conscientes de que el fin de todas las cosas está cerca, ¿cuánto más debemos de estar velando? No debemos de descuidarnos, no debemos de olvidarnos de lo que dice la palabra del Señor de velad, y aquí dice velar en oración, velad en oración. Sabemos que la oración es la parte que Dios nos ha dejado a nosotros para podernos comunicar con Él. Es el medio, es el teléfono que Dios nos dejó para comunicarnos con Él. Y es el teléfono más efectivo. Analice de que hace unos 20, 30 años, qué sé yo, no existía la tecnología del celular, ¿cierto? Y para poderse comunicar con una persona que estuviera en otro país era complicado. Hoy en día la tecnología se comunica a usted con una persona que esté al otro extremo del mundo en cuestión de segundos. Pero desde muchos siglos y años atrás y milenios, Dios nos había dejado el mejor medio de comunicación con el cielo, la oración. Y es más efectiva, ¿cierto? Y es rapidito, es inmediato. Usted ora aquí, imagínese el cielo donde está Dios, cómo está de lejos. Si yo he oído teorías de personas que dicen que encontraron, o sea, descubrieron un planeta a yo no sé cuántos millones de años luz. ¿Se imagina usted la distancia de eso? ¿A cuántos kilómetros corre la luz? O sea, usted activó aquí el switch y llegó la luz allá a la Martinica. O sea, ¿cuántos segundos, cuánto es la distancia? Eso es rápido, ¿cierto? Y hablan de millones de años luz la distancia del planeta. O sea, analice usted dónde está. ¿Cierto? Dijeran un día de la velocidad de la luz, ¿sí? Uno hace cuentas de las horas del día, de los segundos, de los minutos, y dice, uy, sí, está a tantos kilómetros. Pero hablan de años luz, o sea, la distancia. Eso está muy lejos. Imagínense, y más arribita está el trono de Dios, o sea, más allácito está el trono de Dios. Y Dios nos dejó este medio
supermoderno de comunicarnos con Él a través de la oración. O sea, eso es rapidito, no importa la distancia. Amén, Dios nos oye. Entonces por eso dice ahí la palabra del Señor que debemos de comunicarnos. Dice allí, sabiendo que el tiempo, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos el mejor método de poder comunicarnos y estar en contacto con el Dios soberano, que es la oración. Observe que Dios no nos dejó la parte de los rezos, o sea, de hacer las repeticiones, de que hay que repetir el Padre Nuestro, que hay que repetir el Ave María, que hay que repetir el Rosario, y repita y repita y repita. No, Dios nos dejó fue la oración. Y sabemos que oración quiere decir hablar con Dios. Y hablar es expresar lo que sentimos, lo que hay por dentro, la necesidad que nosotros tenemos, se la hablamos a Dios a través de la oración y Él nos oye. Entonces, esa es una parte importante, amados hermanos, que encontramos en la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. Capítulo 5, verso 8, dice la palabra del Señor, sed sobrios, vuelve y menciona la misma frase, y velad. Aquí se hace referencia a otra cosa, pero que debemos de utilizar las mismas dos palabras. Sobriedad, que quiere decir estar en su juicio cabal, y velad, estar atentos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora, a quien destruye. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario. Eso es lo que nosotros en muchas ocasiones cometemos el error de olvidarnos que tenemos un enemigo que comanda millones de enemigos nuestros, que es el diablo. ¿Por qué el diablo es enemigo suyo y enemigo mío? Porque usted y yo vamos a ocupar el lugar que Él dejó en el cielo. ¿Amén? ¿Cuántos van a ir a ocupar ese lugar? Usted y yo vamos a ocupar el lugar que Satanás, que el diablo dejó allá en el cielo, cuando se rebeló contra Dios. Y Él sabe que ese lugar es lo máximo, lo más hermoso que pueda existir. Y Él no quiere que nosotros vayamos allá. Porque como Él ya no puede volver allá, entonces dice, yo no voy a permitir que estos que fueron hechos de la tierra vayan a ir a ocupar ese lugar que yo dejé allá abandonado. Entonces Él busca la forma de destruirnos. Al decir aquí que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, no es que se lo va a comer, es que lo va a destruir espiritualmente. Lo va a destruir, lo va a devorar, va a quitarle lo que usted tiene que Dios ha puesto en su corazón. Esa es la intención de Él. Desde el mismo momento en que usted alzó su mano para aceptar a Jesucristo como el Salvador personal de su alma, desde ese momento Él se ha convertido en el enemigo número uno suyo y mío. Y Él procura por todos los medios posibles para destruir su alma. Y ahí es donde dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad. Si usted y yo somos sobrios, velamos, estamos en esa comunión con Dios permanente, no le vamos a permitir que Él logre el objetivo. Pero si nos descuidamos, Él no descansa. O sea, Él no dice, ya le estoy buscando la caída, pero no fui capaz, dejémoslo quieto. ¿Será que Él dice eso? No, porque el deseo de Él es destruirnos, devorarlos, como sea. Y Él no tiene afán. Tiene afán sí de destruirlo, pero si no fue capaz en el primer intento, Él no dice, ya lo voy a dejar quieto. No, Él sigue buscando. Él sigue buscando la forma. Y busca la forma en que tal vez menos nosotros lo pensemos. Y de pronto Él no logró destruirlo en el primer intento, pero Él busca la forma de socavar el fundamento, de ir escarbando por allá la raíz. Y va abriendo el hueco, y va escarbando. Y cuando se dé cuenta, ¡pum!, se derrumbó la vida cristiana. Hay que velar. Por eso es importante, amados hermanos, tener en cuenta esa frase, velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. No ignoremos esa verdad, que ese enemigo comanda muchísimos millones, legiones de demonios. Porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, habla y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Amado hermano, la lucha que usted y yo tenemos no es contra el vecino, no es contra el patrón, no es contra el empleado, no es contra la mamá o el papá, es contra huestes de maldad. Es contra gobernadores de las tinieblas. Son líderes en la parte espiritual gobernados por Satanás. Que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores, que hay demonios. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio. O sea, son los que son mandados a ir a hacer pecar al hombre, a hacer la maldad. Pero los demás están en sus tronos, en las potestades del aire, y desde allí gobiernan las huestes espirituales. Y contra esos es que nosotros debemos de estar velando y ser sobrios, estar en nuestro juicio cabal, en los 5 sentidos puestos en lo que es la vida espiritual, porque la lucha es contra ellos. Y si nos descuidamos, amados hermanos, ellos lograrán el objetivo, pero no le demos esa oportunidad. Velemos porque el tiempo se está acabando. Dice ahí la palabra del Señor donde leíamos, el fin de todas las cosas se acerca. Y si sabemos que el fin de todas las cosas se acerca, quiere decir que el Señor viene por su iglesia y debemos de estar listos. Entonces no le demos oportunidad al diablo para que Él nos vaya a destruir. Miremos otra parte. Dentro de la voluntad de Dios hay muchas cosas. Y vamos a mirar que no debemos de vivir en la carne. O sea, agradando los placeres de esta vida. Y vamos a leer allí en el capítulo 4, verso 2 de Primera de Pedro, ahí donde estamos en la misma carta. El verso 2 dice, para no vivir. Observe que dice, para no vivir. El tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo que nos reste de vida aquí en esta carne, aquí sobre esta tierra, para no vivir ese tiempo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como decía hace un momento, no sabemos cuánto tiempo nos falte en la fecha que Dios estableció para cada uno de nosotros vivir en esta tierra. No sabemos. Qué bueno es tener proyectos, qué bueno es tener planes, qué bueno es tener propósitos. Por ejemplo, en esta semana yo tengo el plan de viajar. Ese es el plan mío, pero será el de Dios. Puede ser que me muera de aquí al miércoles que me voy. Eso nadie lo sabe, ¿cierto? Entonces, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, para no vivir el tiempo que nos reste de vida aquí, en este cuerpo, porque este cuerpo es de carne, ¿verdad? ¿El cuerpo suyo es de carne o ya es sobrenatural? Es de carne, ¿cierto? Entonces, para no vivir el tiempo que nos reste de vida aquí en esta carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, no el tiempo que nos reste, sea 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, lo que sea. Vivámoslo haciendo lo que a Dios le agrada. Mire que dice conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo decía el texto que leíamos al comienzo en San Mateo 7:21? No todo el que me dice, sino el que haga ¿qué? ¿Y qué dice aquí el texto? El tiempo que nos reste de vida aquí en este mundo, vivámoslo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Ahora, el verso 3, baste ya. El apóstol Pedro dice, ya suficiente. Suficiente con el tiempo que usted vivió en el baile, en la parranda, tomando cerveza, fumando cigarrillo, diciendo malas palabras, teniendo esa relación con los amigos del mundo. Basta ya. O sea, basta, suficiente con eso. ¿No le bastó con eso? Ya, o sea, ya Dios le dio la oportunidad de conocer el camino que va al cielo. Gócese de eso y disfrute de esa vida espiritual. Basta ya el tiempo pasado, ya, suficiente. Para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
Para usted y yo como cristianos, ¿quiénes son los gentiles? Para usted, ¿quién es el gentil? El hermano o la hermana, el papá, la mamá, que no es cristiano. Ese es gentil para mí. ¿Por qué es un gentil? Porque él no hace la voluntad de Dios. Él agrada los deseos de la carne. Él le gusta la parranda, le gusta el baile, le gusta el licor, le gusta la mala palabra, le gusta todo lo que hay en el mundo. Así esté a mi lado, ¿cierto? Pero si no es un cristiano, para mí es un gentil. Porque hablando en la parte del pueblo, o sea, del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, escogido por Dios, que le dio leyes y mandamientos y preceptos, para ellos el pueblo gentil son todas las demás naciones y pueblos que no hacen parte de la nación de Israel. Para ellos son gentiles. Entonces, para nosotros como cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos la palabra, que nos han anunciado el evangelio, que lo estamos practicando, el gentil es toda la persona que nos rodea, que no es cristiana, que no hace la voluntad de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice ahí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, para haber vivido esa vida de pecado como ellos. Ya, suficiente, usted lo vivió con ellos. Pero Dios lo llamó un día y usted levantó su mano y aceptó a Jesucristo como el Salvador de su alma, entonces ya ahí rompió con esa relación que tenía con ellos. Porque de ahí en adelante usted empezó a vivir, a andar la vida cristiana. Entonces por eso basta ya ese tiempo para haber hecho lo que a ellos les agrada. Y mire qué era lo que ellos hacían, o qué era lo que se hacía antes de ser cristiano. Mire, andando en laxivias. ¿Qué es laxivia? Vicios. Amén. Tabaco, cigarrillo, marihuana, bazuco, bueno, lo que fuera. Laxivias. Concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir una pasión y un deseo de hacer algo. Antes de conocer a Cristo, usted tenía pasión y deseo de ir a la parranda, de ir a la cantina, de ir a... Eso se practicaba. Luego dice, embriagueces. ¿Se embriagaba? Sí. Luego dice, orgías. ¿La gente hoy hace orgías? Eso. Pero ya de pronto si usted las hacía, ya basta, ya suficiente. Las practicó antes de ser cristiano. Hoy en día ya no. No agrade al diablo, no agrade a los gentiles, no haga las mismas cosas. Disipación, o sea, problemas, enemistades, abominables idolatrías, o sea, una cantidad de cosas. Solamente el apóstol menciona algunas, pero hay cualquier cantidad de cosas. Usted lo encuentra en 1 Corintios 6, 9 al 11, está en Gálatas capítulo 5, verso 16. O sea, todo lo que es las obras de la carne que se practicaban antes de conocer a Cristo. Pero ahora el apóstol Pedro, en este capítulo, el verso 4 dice, a estos, ¿quiénes? El hermano, familiar, el tío, el papá, la esposa, el esposo. A estos les parece, oiga, tan raro que ahora fulano de tal ya no sale conmigo a la parranda. Qué raro, le lavaron el cerebro los evangélicos. El pastor le lavó el cerebro, mire, ya lo convenció de que no salga conmigo. Mire, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución que ellos viven y lo felicitan a usted por ser cristiano. Lo ultrajan. ¿Sí ve qué dice ahí? Dice que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, en vez de felicitarlo, lo tratan mal, dicen se volvió bobo. El pastor le lavó el cerebro. No, ya lo entontaron, ahora sí. Lo perdimos. Pero qué bueno que usted y yo podemos decir confiadamente, el pastor no me lavó el cerebro. Jesucristo me lavó el cerebro y el corazón y todo. Me cambió por completo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, me hizo nueva criatura. Lo que no puede hacer el hombre. El hombre no puede hacer eso por el hombre. ¿Cuántas instituciones hay con el propósito de cambiar al drogadicto, de cambiar al maleante? ¿Cuántas cárceles hay a nivel de nuestro país, a nivel del mundo, que están hechas para supuestamente regenerar a la persona que cae allí? ¿Y qué sucede con ellos? Siguen peor, se vuelven peor en esos lugares, porque el hombre no puede cambiar al hombre, solamente Jesucristo puede hacerlo. Y eso es lo que hace Dios. Pero a la gente se le hace raro, oiga, ya
Vea, lo volvieron bobo, ya no sale con nosotros a la parranda. Entonces, amados hermanos, dentro de la voluntad de Dios está que nosotros no debemos de practicar los deseos de la carne. Ya, se practicaron en otro tiempo. Ya, suficiente con eso, que usted bailó. Le quedaron ganas todavía de bailar, que de pronto salió un ritmo nuevo y dice, yo ese no lo alcancé a bailar cuando vivía en el mundo. Qué bueno fuera yo poderlo bailar. No, ya basta, de todas maneras son deseos de la carne. De todas maneras eso era una pasión desordenada. ¿Para qué desear hacerlo? Así sea un ritmo nuevo que usted no lo bailó, no importa, ya ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Vivamos para hacer la voluntad de Dios, llenémonos del Espíritu Santo y que el Señor Jesucristo nos ponga a danzar en el Espíritu, que eso sí es bueno. Si quiere bailar, dance en el Espíritu, pero que sea del Espíritu. Usted, su carne se mueva, eso no es pecado. Danzar en el Espíritu no es pecado. Danzar en la carne sí, porque usted está imitando algo que no siente, que no es de Dios. Pero danzar en el Espíritu es algo muy bueno, muy bonito, que no se ve hoy casi, pero que eso puede suceder. Gloria al Señor, trayendo a memoria las cosas. Cuando conocimos el movimiento, yo estaba pequeñito, por ahí que 10, 12 años creo. Y ese tiempo que estaba la obra empezando en Colombia, la obra del movimiento, se veía danzar la gente en cultos, en lugares estrechos, donde, mejor dicho, no había espacio para uno pasar. Y se prendía la gloria de Dios en esos lugares y la gente danzaba, pero danzaba en el Espíritu, que uno lo veía era como por el aire, danzando como por el aire, con los ojos cerrados, hermanos, y alabando a Dios y danzando y pasaban por medio de todos y no tumbaban a nadie tumbaban, ni tumbaban bancas ni nada. Niños así lo mismo, danzando. Eso es bonito, es danza en el Espíritu. Y si nosotros buscamos de Dios, eso puede pasar hoy en día también, porque es el mismo Espíritu. Entonces, amados hermanos, si no hizo algo de lo que está saliendo de moda hoy, ¿para qué desearlo hacer? Basta ya, como dice ahí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho todo eso. El tiempo que nos reste de vida en esta carne, aquí en este cuerpo, aquí sobre la tierra, vivámoslo para agradar a Dios, para hacer su santa voluntad. Verso 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? El bien. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, debemos de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Hay un texto que es bien conocido por todos, está en 1 Juan 2, 15 al 17, que es un texto que no sabemos de memoria. No améis al mundo. Deseos mundanos, deseos de la carne, cosas que a Dios le desagradan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Qué triste cuando nosotros como llamados cristianos queremos vivir a la moda. Queremos vivir con lo que el mundo saca. ¿Por qué no hacemos la diferencia? Somos llamados como hijos de Dios a que hagamos la diferencia en el mundo, a que no vivamos conforme vive el mundo. ¿Para qué? Ay, que es que si yo no me pongo lo que está de moda, entonces me van a decir anticuado. ¿Y es que acaso eso nos perjudica? A mí me debe perjudicar lo que Dios diga de mí. Eso sí, porque a Él es que tengo que ir a presentarme un día. Pero lo que diga fulano, lo que diga mengano, me debe tener sin cuidado. Como dicen los muchachos, me debe resbalar. Amén. Yo debo de preocuparme es ¿qué dice Dios de lo que yo hago? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que salió una nueva moda y yo tengo que ponérmela. No. Dice en uno de los profetas, no estoy seguro en dónde es, pero hay un texto que dice que conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. O sea, que ellos traten de imitar lo que usted y yo hacemos, mas no yo hacer lo que ellos hacen. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ahí es donde yo debo analizar, bueno, ¿agrado lo que sacó el diablo como moda?
o agrado a Dios que fue el que me salvó. Y luego dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, ¿qué? Volvemos otra vez a la frase. La voluntad de Dios. ¿Sí ve? Que cuando yo practico los deseos de la carne, cuando yo amo al mundo, o sea, lo que el mundo inventa, lo que el mundo saca, y yo tengo que practicarlo, yo tengo que ponérmelo, yo tengo que hacer, estoy haciendo lo que el mundo me ofrece, mas no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. No el que venga al templo y diga, Señor, Señor. En una ocasión el Señor le dice a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor? Y no hacen lo que yo les mando. O sea, ¿de qué sirve que me digan Señor si no me obedecen? Eso no tiene sentido. Ese es engañarse a uno mismo. Entonces, amados hermanos, dice, el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuántos quieren permanecer? Hagamos la voluntad de Dios, amados hermanos. Gloria al Señor. Dentro de la voluntad de Dios encontramos una parte que es que debemos ser agradecidos. Miremoslo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primero de Tesalonicenses capítulo 5. El verso 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted es agradecido? A veces nosotros somos desagradecidos, que de pronto nos sirvieron el almuerzo, otra vez frijoles. ¿Ahí está usted siendo agradecido por los frijoles? No, ¿cierto? Le sirvieron el almuerzo y de pronto le dieron habichuelas guisadas y otra vez habichuelas y no me gustan. Ser agradecido, eso es lo que hay. Amén. Eso es lo que Dios proveyó en ese día. Agradecerle al Señor. Gracias, Señor, por este guisado de habichuelas que hicieron y voy a disfrutarlo para sostenimiento de mi cuerpo. Ser agradecidos en todo. A veces nosotros recibimos el favor de alguien y no le damos ni las gracias, como si fuera obligación de que la persona tuviera que hacerlo con nosotros. No. Sed agradecidos, eso lo dice la Biblia. Sed agradecidos, dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Dad gracias. Dad gracias, Señor, porque esta semana me diste la vida, me diste la salud, pude trabajar, gané dinero, fui útil a otros, la sabiduría que tú me diste fue útil a otras personas. Gracias, Señor, por todas las cosas, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, porque aún esta semana tuve enfermedad, tuve dolor en mi cuerpo, pero clamé a ti y tu misericordia fue grande y me lo quitaste. Gracias, Señor. O sea, ser agradecidos. Dad gracias, dice ahí, dad gracias en todo. Ahí no dice solamente cuando ganó buena plata en la quincena o cuando le fue bien en el negocio. Si perdió, dele gracias a Dios porque el Señor lo probó a ver hasta dónde su paciencia era buena. A ver si usted le agradecía porque le fue mal en el negocio, porque perdió. Porque a veces queremos solamente darle gracias a Dios cuando ganamos buena plata en el negocio y cuando perdemos, porque tal vez hicimos una mala decisión para hacer el negocio y perdimos. No obtuvimos ganancias, sino tal vez se nos fue parte del plante. Ahí no le damos gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios y decirle, Señor, en un próximo negocio dame sabiduría para ganar. Amén. Pero sean agradecidos, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que seamos agradecidos. Gloria al Señor. No se ponga bravo conmigo. Vamos a mirar otra parte de la palabra del Señor
en el capítulo 4, verso 3, ahí mismo, en 1 Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que nuestra vida sea santificada, que nuestro cuerpo sea transformado en hombres y mujeres santos delante de Dios, cada día. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El deseo de Dios es que no cometamos pecados de inmoralidad. Y el pecado de inmoralidad es cuando se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es inmoral. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted lee en el Antiguo Testamento, cuando se cometían esas prácticas, la orden era acabarlos, quitarlos de en medio. ¿Por qué? Porque era una lección que Dios daba al pueblo. Y si Dios lo prohíbe, es porque cuando Dios hizo al ser humano, al hombre y a la mujer, y los dotó de instintos y los dotó de partes sexuales diferentes, era para que hubiera reproducción bajo las instituciones dadas por Dios en el matrimonio, no antes. Cuando se practica antes, es inmoralidad delante de Dios. Por eso dice ahí, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no quiere que nosotros practiquemos la inmoralidad. Y sabemos que la fornicación, hablando cuando hace diferencia entre adulterio y fornicación, la fornicación es cuando dos personas conviven o tienen relaciones íntimas sin casarse. Si el uno es casado y el otro es soltero, el uno adultera y el otro fornica. Cuando ambos son solteros, están practicando fornicación. Y delante de Dios dice que os apartéis de esas prácticas. Es Dios el que lo manda, no soy yo. Si usted tiene la Biblia, usted lo está leyendo ahí. Amén. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, si alguien dice, no, pero es que para yo casarme con esa mujer o con ese hombre, ¿y qué tal que ese no sea el mío? ¿Quién lo mandó a escoger ese? ¿O quién la mandó a escoger a esa? ¿Sí o no? Como dice el pastor, en la feria de la vida, viendo tanta gente, ¿por qué escogió ese o por qué escogió esa? ¿Verdad? Por eso es que antes de dar ese paso, hay que analizar bien, hay que ver bien, hay que observar, para después no llorar. Gloria al Señor. Por eso es que hoy en día, o sea, las normas que Dios ha establecido son para bien de la raza humana, para bien del hombre y la mujer. Cuando nosotros nos acogemos a lo que Dios ha establecido en su palabra, nos va bien. Por eso es que hoy en día usted ve que la gente se casa y a los 2 o 3 meses ya se están divorciando. Porque es que esa es la parte de la inmoralidad de la raza humana, la perversión, que transgreden las leyes de Dios y las toman como juego. Wow, ahí está establecido, pero a mí no me interesa eso. Eso es cuando la persona no tiene temor de Dios. Entonces, amados hermanos, dice el verso 4, habla para nosotros los casados, los esposos, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿en qué? En santidad y honor. Mire qué dice el verso 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Si ve que el que está a mi lado, que no conoce a Dios, que no es cristiano, es un gentil para mí. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hacen los gentiles? O sea, ¿qué es lo que practican los gentiles? O sea, las personas que no tienen temor de Dios, que no tienen a Cristo en el corazón, en el matrimonio, o sea, con la esposa. Hay muchos hombres que tienen sus aventuras con mujeres de la vida licenciosa, o sea, y hacen con ellas lo que se le antoja, y quieren llegar a la casa y hacer lo mismo con la mujer.
Eso es lo que Dios dice acá. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los demás gentiles. Esas prácticas que se hacían allá, tal vez en la vida inconversa, ya tienen que haber muerto allá. En la vida cristiana se debe de ser santo y las cosas normales. Entonces, amados hermanos, la voluntad de Dios es que hagamos lo que a Él le agrada. O sea, podríamos nosotros hablar mucho de esto, pero pues no es el tema que estamos realizando. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar, ya para terminar, debemos de hacer el bien. ¿A cuánto les gusta hacer el bien? Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 15. Vamos a mirar qué dice allí la palabra. Dice, porque esta es la voluntad, volvemos a la frase, ¿sí ve? La voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, si leemos los versos anteriores, del verso 11 en adelante, usted va a encontrar por qué el apóstol en el verso 15 habla esto. Dice, amados, os ruego, os suplico, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire que el apóstol Pedro hace una súplica, un ruego. Lo que faltó fue arrodillarse y decirle, mire, por favor, hágalo. Esa es una súplica. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos son extranjeros aquí? ¿Por qué luego es que no son colombianos? O sea, no nacieron aquí en Colombia, entonces ¿por qué va a decir que es extranjero? Es de acá de Colombia. Vivimos en Colombia y somos cédula colombiana, tarjeta colombiana, entonces ¿por qué extranjeros? Somos extranjeros en el sentido espiritual. Nuestra ciudadanía permanente no es aquí en la tierra. Aquí vamos de paso. Aquí vivimos 50, 100, 200 años. Matusalén vivió 967, 69 años. El viejito casi llega a 1000. Por poquito y llega al milenio. Pero se murió. Ahí sí, como dice la canción, nadie es eterno en el mundo. Se murió, ¿verdad? Entonces aquí somos peregrinos, vamos de paso, o sea, una estadía poca, de unos cuantos años, y partimos de este mundo a la vida real, que no tiene regreso, que no tiene fin, a la verdadera vida que no tiene finalización, a la eterna, amén, a la que es eterna. Por eso el apóstol dice, amados, os ruego, les suplico, que sean conscientes de que somos extranjeros y peregrinos aquí en el mundo. Y como somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, abstengámonos de los deseos de la carne. ¿Qué es abstenerse? Como cuando usted, el médico le prohibió comer pollo frito y le presentan una bandejada de presas de pollo frito. Y usted está ahí en el problema. ¿Qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Y qué tiene que hacer usted por su salud? Abstenerse de comerse la presa de pollo frito. Así de fácil. Abstenerse, o sea, está ahí. Pero como me hace daño, me abstengo, no me lo como. Eso es lo que el apóstol dice allí, absténgase, no lo haga, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una guerra. Es una guerra continua. ¿O alguien aquí no tiene deseos de la carne? ¿A alguien aquí no le dan deseos de la carne? Uy, los felicito. Todos son santos, qué bueno. El Señor ven por nosotros porque ya no nos faltan sino las alas. Todos somos humanos y tenemos deseos. Nuestra carne nos traiciona muchas veces. Y ahí donde hay que mantenernos, como dice allá donde leíamos en Efesios, portarnos varonilmente. Amén, donde tenemos que, como se dice, amarrarnos los pantalones cristianos y no darle lugar a la carne. Entonces dice, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Volvemos a encontrar la palabra gentil. Buena, oiga, debemos de mantener buena nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro testimonio. El testimonio suyo y mío vale mucho. El testimonio nuestro vale más que las palabras. ¿Sí o no? ¿De qué nos sirve decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo asisto a la iglesia, yo voy a cantar y yo oro, yo grito, yo salto? Pero si lo que hago demuestra lo contrario. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre las personas que no conocen a Cristo. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea que la gente va a decir, oiga, verdaderamente ese sí era un buen cristiano, vea, se fue con Cristo. Pero vino el Señor y se quedó, ¿qué pasó? Ahí era pura apariencia. ¿Sí? Ahí es donde hay que velar. Y luego dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, cuando nosotros mantenemos buena nuestra manera de vivir, nos mantenemos apartados de los deseos de la carne, nuestro testimonio habla delante de la gente que no conoce a Dios. ¿De qué tienen que acusarnos ellos? De nada. Y si nos acusan es mentira. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas, en el último texto de ese pasaje de las bienaventuranzas dice: gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, pero que sea mintiendo. ¿Sí ve? O sea, si lo que hablan de nosotros, que hablan que ese es evangélico y mire lo que hace, que es evangélico y mire lo que habla, que es evangélico y mire cómo actúa, si dicen todas esas cosas, pero no es cierto, gocémonos, démosle gloria a Dios porque somos vituperados por causa de Cristo. Amén. Pero cuando dicen todas esas cosas que nosotros hacemos, y es verdad, ahí nos tenemos que gozar. Ahí tenemos es que reflexionar y velar y decir, oiga, ¿qué pasó? Estoy fallando. Mi testimonio, ¿cómo está quedando? Delante de los gentiles, ¿cómo estoy quedando? Delante de ese que no es cristiano, ¿cómo estoy quedando? ¿Será que lo puedo ganar para Cristo? ¿Será que esa persona puede, si yo lo invito a la iglesia, va a ir conmigo porque se va a gozar de que hay un hombre o una mujer cristiano que es recto, que es temeroso de Dios? ¿Será que le puedo extender la invitación a que busque de Dios? Y lo primero que me va a decir, ¿pero usted qué me viene a decir? ¿Usted qué viene a hablar? ¿Qué me viene a decir usted si lo que usted habla, lo que usted dice, lo que usted hace no me da testimonio de un buen cristiano? Ahí es donde debemos de velar por nosotros mismos. ¿Cómo es que estoy? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O solamente estoy haciendo la voluntad mía y queriéndome vanagloriar yo? Hay que tener cuidado, amados hermanos, porque Dios es fiel y su palabra es verdad. Y un día el Señor nos va a llamar a cuenta y nos va a decir, oiga, mire, aquí estaba escrito. ¿Y qué pasó que no lo puso por obra? Amén. Bien, ya voy a terminar, hermanos. La santificación, hacer el bien. El verso 17 ya lo leímos. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y luego dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y vamos a terminar con el Salmo capítulo 34.
Salmo capítulo 34. Salmo 34, el verso 13 y 14. Dice, guarda tu lengua del mal. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es porque aquí dice, guarda tu lengua del mal. ¿Y qué es lo que dice ahí? Y tus labios de hablar engaño. ¿Sí ve que está diciendo hablar? ¿Y qué es hablar? Cuando sale la palabra, cuando se pronuncia, cuando alguien la escucha. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga, o sea que se oiga, salga. Mira, amado hermano, cuando la palabra sale de nuestra boca, ¿cómo la recogemos? ¿Cómo la recogemos? Es la pregunta. Si lo que sale de mi boca es obscenidades, es mentira, es engaño, ¿cómo recojo esa palabra? Si ya llegó al oído del oyente y se quedó grabada en el consciente, se quedó grabada en el cerebro, y para borrarla de allí. Dios me puede perdonar a mí esa mala palabra que yo dije, sí. Pero ¿cómo se la borro yo a la persona que me la escuchó y que sabe que soy cristiano? O que digo ser evangélico cristiano. Es la pregunta que me debo de hacer. Por eso, amados hermanos, antes de hablar, por eso el apóstol Santiago dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír. O sea, debemos de estar atentos para oír. Tardos para hablar, no que sea un retardado mental, no, tardo para hablar. O sea, que antes de hablar, pensemos lo que vamos a hablar. Y tardos para airarnos. Dos cosas. Tres, una, que debemos de estar prestos para oír, porque es que cuántas veces nos hablan algo y entendemos lo que no es. ¿Sí? Nos están hablando algo y después decimos, no, pero es que usted dijo esta cosa, pero es que como no estábamos prontos para oír, o sea, en ese momento no teníamos los tímpanos abiertos, bien ahí, las campanitas abiertas para escuchar y entender, oímos lo que no era. ¿Sí ve? Y vamos y hablamos rapidito lo que supuestamente creímos haber oído y no era así. Entonces dice ahí, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Para qué mentimos? Amados hermanos, ¿para qué mentimos? Y cuando decimos mentira nos engañamos, somos nosotros. Aparentemente engañamos al que le dijimos la mentira, pero los más engañados somos nosotros. ¿Para qué decimos mentira? Amén. Tus labios de hablar engaño. Engaño es cuando no es verdad, ¿cierto? Luego dice el verso 14, apártate del mal. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y sabemos que la paz es Cristo. Apartémonos del mal. Hagamos lo bueno.